Hola, bienvenidos, bienvenidas. En este video tutorial veremos el proceso de multiplicación en fórmulas manuales. Vamos a ubicarnos para calcular el importe en pesos. Recuerden un detalle muy importante dentro de lo que es el cálculo, siempre tener muy presente y muy claro qué es lo que se va a calcular. El importe en pesos para este cálculo va a ser igual a el total de combustibles o litros consumidos en este ejemplo por el taxi 1, el total de litros consumidos por el valor que está el combustible, que lo tenemos como referencia aquí abajo. Entonces, ubicados en la posición de celda donde deseamos obtener o necesitamos obtener ese resultado, comenzamos la fórmula. Va a ser igual a la cantidad de litros, que lo tenemos en la posición C11, por, en este caso, el valor del combustible que está en la posición de celda J19. Presionamos Enter y pareciera que hubo un error, pero veamos lo siguiente. Como el resultado de los valores que da es muy amplio, no tenemos espacio de columna para mostrarlo, vamos a ir a la etiqueta de columna, su límite derecho, esperamos que se convierta el puntero, le vamos a dar un poco más de ancho hasta que muestre el valor resultante. Perfecto. En idénticas situaciones vamos a tener que resolver con el resto de las columnas. Bien, vamos a calcular el importe en pesos para el taxi 2. Es decir, que va a ser igual a la cantidad de litros consumidos por el taxi 2 que se encuentra en la posición de 11 por el valor del combustible que lo tenemos allí abajo en J19. J19. Presionamos Enter y ya tenemos el siguiente valor. Ampliamos el ancho de la columna. Un detalle que es importante, si hacemos doble clic, se acomoda automáticamente. Recuerden ese detalle. Cuando necesitamos ampliar algunos anchos o reducir algunos anchos, con un doble clic en el límite donde nos ubicamos para cambiar los anchos, con un doble clic se acomoda al más ancho que tenemos dentro de esa columna. Seguimos calculando multiplicaciones. En este caso, para el taxi 3, va a ser igual a la cantidad de litros consumidos por el taxi 3 que se encuentra en la posición E11 por el valor del combustible que lo tenemos allá en J19. Presionamos Enter y ahora acudimos a la etiqueta allá arriba, doble clic, se acomoda automáticamente. Vamos a calcular el taxi 4. Nos ubicamos en el lugar donde necesitamos obtener el resultado. Comenzamos con el igual. Ahora va a ser la cantidad de litros que lo tenemos en F11 por el valor del combustible que lo tenemos en J19. Presionamos Enter y nos ubicamos en la etiqueta allá arriba, su límite derecho, esperamos que se convierta el puntero y doble clic. Perfecto. Hacemos lo mismo con el taxi 5. Va a ser igual a la cantidad de litros consumidos por el taxi 5 que está en la posición G11 por el valor del combustible que lo tenemos en J19. Presionamos Enter y luego vamos a ampliar el ancho de la columna. Nos ubicamos en el límite, doble clic y ya lo tenemos. Entonces, nos ubicamos en cualquiera de los resultados y podemos ver en la barra de fórmulas la fórmula escrita en ellos. Hay procesos más rápidos, más efectivos para escribir muchas fórmulas cuando es reiterado el proceso de cálculo, pero lo iremos viendo en los siguientes videos. Vamos a calcular el importe en pesos allí a la derecha. En este caso va a calcular la cantidad de litros consumidos por todos los taxis el día lunes. Se va a tener que multiplicar por el valor que tiene el combustible. Bien, nos ubicamos en la celda y la fórmula va a ser igual a la cantidad de litros consumidos el día lunes que está en la posición I5 por el valor del combustible que está en J19. Presionamos Enter y ya tenemos la cantidad de dinero que costó esos 114 litros resultantes a 136 pesos el litro. Bien, vamos a calcular el día martes. Va a ser igual a la cantidad de litros consumidos el día martes que está en la posición I6 por el valor del combustible que está en J19.
Le damos Enter y va calculando. Con este proceso terminamos de calcular el miércoles, jueves y viernes. Tenemos calculado todos los importes en pesos. Nada más en este video tutorial. Muchas gracias por tu atención.